personalmente la menor duda de que iba a conseguir reunir pues muchos admiradores, porque una vez que leí el perfil como autora y lo que era en sí el libro que íbamos a presentar, pues cuando nos ofrecieron la presentación no nos cupo la menor duda de que iba a ser una sesión distinta, diferente, y que estábamos encantados de recibir a esta autora que se encuentra en España, que es un lujo tenerla aquí, porque no es fácil cuando tenemos autores de fuera. Quiero agradecer personalmente a Urano, a la editorial Urano, pues que haya pensado en nosotros para hacer esta presentación. Hoy la editorial Urano está hoy representada por Rocío Carmona, su editora. Muchas gracias, Rocío. Y tenemos también con nosotros en esta mesa a José Puebla, psicólogo con más de 30 años de experiencia, que también va a intervenir en este acto. Él es teólogo y, como les digo, pues su experiencia está más que demostrada. Así es que vamos a tener, yo creo que una tarde enriquecedora. Vamos a tener ocasión, ustedes van a tener ocasión de poder hacer preguntas a nuestra autora, Marilyn Rossner, a quien digo, agradezco especialmente el que haya elegido el Corte Inglés para hacer esta presentación. Y no voy a extender mucho porque lo que está claro es que tengo aquí personas que saben mucho más de la obra de la autora y tampoco quiero quitarles tiempo a ustedes. Pero sí que he subrayado algo. Esta hoja que tengo en la mano pues es un poco lo que va en el catálogo de Urano como novedad, y además describiendo la obra de esta autora. Y me han interesado muchas cosas, pero solamente les voy a leer una cosa que dice: una obra que da esperanza y aliento para aquellas personas que han perdido a un ser querido o que desean aprender de los maestros espirituales que nos rodean. Si consiguen mínimamente esto, yo creo que bienvenida sea, tienes una invitación para ir al cielo. Rocío, cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en nombre de la editorial Urano. Queremos agradecer a Ámbito Cultural, al Corte Inglés, que haya tenido la deferencia de cogernos hoy en esta presentación, en esta fiesta, yo creo, de Marilyn, que es la presentación de su libro, de la primera obra en la que ella explica su labor, su experiencia, su vida. Como decía, para nosotros es un honor. Este es el año en el que el TIENES Urano cumple 30 años, es nuestro aniversario. Estamos muy orgullosos de llevar tantos años publicando libros de desarrollo personal, y este sin duda para nosotros es un libro de desarrollo personal y de ayuda, de autoayuda o de ayuda a los demás. A mí me gustaría presentar muy brevemente a Marilyn, para los que no la conocéis, y después, como lo que más me gusta es que sean los libros los que hablen, me gustaría leer un fragmento del inicio del libro para que podáis tener un poco la sensación que respira. Es una obra que se lee con mucha facilidad, apasionante, es que su vida lo es, entonces su libro tenía que serlo. Se lee como una novela, y una novela en la que al final además uno aprende muchas cosas, y sobre todo lo que decía Concha, se termina con una sensación de esperanza, de optimismo y de positividad. Entonces, Marilyn, para los que no la conocéis, es doctora en Educación Especial y Psicología, da clases en una universidad de Montreal, en Canadá. Realiza una importante labor humanitaria y cada año viaja a África para ayudar a niños con distintos tipos de discapacidades. Es una labor a la que ella le tiene especial cariño y dedicación. Ha merecido el reconocimiento de personalidades tan importantes como el antiguo Papa Juan Pablo II, como la Madre Teresa de Calcuta o en su día el Dalai Lama. Según ella misma dice en su libro, y luego nos lo explicará, lleva una vida muy sencilla. Hace una dieta vegetariana, reza, practica yoga y trabaja, como ella dice, en lo que le llena. Esto es lo que hoy nos va a explicar. No quiero extenderme más porque lo que quiero también es que podáis, tengáis la oportunidad, ya que tenemos la suerte de tenerla aquí, de que la escuchéis hoy, pero sí me gustaría que pudierais escuchar sus palabras en español. Yo no sé si Marilyn ha tenido la oportunidad de escucharlas todavía, cómo suenan sus palabras en español. Leemos un trocito del principio.
Es un placer para mí escribir estas páginas y compartir mi vida y los mensajes que me han llegado del otro lado contigo. Es todo un honor estar entre los dos mundos y ser capaz de transmitirte la esperanza y la fe, así como el amor de los maestros y seres queridos que nos rodean y acompañan cada día de nuestras vidas. No tengo edad, soy joven como la hierba nueva y vieja como la eternidad. Gran parte de mi trabajo en la tierra consiste en enseñar a morir y a no temer ese tránsito, a mostrar cómo podemos cambiar las frecuencias de nuestra mente para entender que no estamos solos, sino rodeados de amor. Mi tarea es encontrar el punto de unión y comunicación entre las religiones del mundo, la ciencia, la espiritualidad y los valores del ser humano. He estado en contacto con el mundo espiritual desde mi nacimiento. Ya de muy pequeña en el colegio viví una experiencia que cambió para siempre mi vida. Vi cómo una luz muy brillante se aproximaba. Desde entonces puedo escuchar voces, ver ciertas cosas y recibir mensajes. Cuando tenía 4 años me dijeron que Dios existía y que mi misión en la tierra era ayudar a la humanidad, que el mundo sería mi hogar y todos los niños mis hermanos. Por supuesto a esa edad me asusté y nadie entendía qué me pasaba, pero mis padres, a pesar de ser judíos ortodoxos, me abrazaron y me dijeron: tranquila, todo está bien. Mis pies pisan tierra firme a pesar de todo. Mi vida junto a mi marido en Montreal ha sido muy sencilla hasta su reciente traspaso, y él sigue acompañándome con calidez desde su nuevo hogar. Y era, como os decía, la parte que más me gustaba. Mantengo una dieta vegetariana, madrugo cada día, medito, rezo, practico yoga y trabajo en aquello que me gusta. Así empieza el libro de Oh, loving and living Lord God. Oh, querido Dios viviente, Lead us from the darkness to the light, llévanos de la oscuridad hacia la luz, from the unreal to the real, desde lo irreal hasta lo real, and above all, from the fear of death to the absolute knowledge of immortality. y sobre todo del miedo a la muerte a la certeza de la vida después de la muerte. Good evening, everyone. Buenas tardes a todos. It is wonderful, a privilege and a pleasure to be here today in Valencia. Es maravilloso, un privilegio estar aquí esta tarde en Valencia. I want to thank Urano and all the work they did to make this possible. Quiero agradecer a Urano todo el trabajo que han hecho para que esto sea posible. But I do want to say a couple of words. Pero quiero decir un par de palabras. And I would like to say that Mighty Padron and her husband and her family have been working with us for 23 years. Quiero decir que Maite Padrón y su marido y su familia han estado trabajando conmigo durante 23 años. And we have traveled all over this country. Hemos viajado por toda España. Every year she brings a group of people to Canada. Todos los años ella trae un grupo español a Canadá. And I want to say, Mighty, you are more than a sister to me and to Father John. Quiero decirte, Maite, que para mí y para el Padre John eres más que una hermana. And I'll tell you about my husband in a few minutes. Enseguida os hablaré de mi marido. But I want to say that no words can ever thank you enough for who you are. Quiero decirte que no hay palabras para agradecerte lo que te agradezco. O sea, agradecerte tu ayuda. Father John, he gives you these flowers. Estas flores te las da el Padre John. I want to especially thank Quiero agradecer especialmente Pepe, a Pepe, who is a great theologian, que es un gran filólogo, who knew my husband very well for over 20 years. que conocía muy bien a mi marido durante más de 20 años. My husband is also a theologian. They had long talks on the telephone at Marie Theresa's house. Mi marido también era teólogo y tenían conversaciones muy largas en casa de María Teresa. And every year in Alicante we celebrate his birthday. This coming year it's going to be 87. Todos los años celebramos en Alicante su cumpleaños. Este año va a cumplir 87. And also on behalf of Father John, I want to give you the very first book. Let's give him a round of applause. En nombre del Padre John te quiero dar este primer libro.
aplaudirle todo. I really want to thank all of you. Realmente os quiero agradecer a todos. And I want to say that no words can ever express the truth that life goes on after the change called death. No hay palabras para expresar la verdad de que después de eso que llamamos muerte hay vida. It is true that since I'm 4.5 years old, I have always seen into the spirit world. Es cierto que desde los 4 años estoy viendo dentro del mundo espiritual. I had the great privilege when I was 4 when Christ came, and then a great master that I didn't find out until I was a teenager, who was Shivananda. He came also. Tuve el gran privilegio de recibir la visita de Jesús y de otro maestro que hasta los 14 años no supe quién era el gran Shivananda. And so from a teenager on, I have spent my whole life dedicated to 3 areas. Así que desde mi adolescencia llevo mi vida dedicándola a 3 áreas. Number 1, the most special children who scratch the skin off their body, pull their hair, children who are left on the streets to die. So number 1, children with special needs. En primer lugar, niños con necesidades especiales. The other dedication is to the pure classical yogic path as taught by Guru Swami Vishnu Devananda. El otro es el camino del yoga del maestro Swami Vishnu Devananda. And the third is to let the whole world know that there is no death. Y la tercera es que todo el mundo sepa que no hay muerte. Thanks to Juan de Dios and his beautiful wife, Gracias a Juan de Dios y a su guapa mujer. I met Swami Omkarananda. Conocí a Swami Omkarananda. We were together 30 years ago here in Valencia. Estuvimos juntos hace 30 años aquí en Valencia. He knew my husband very well. Yo conocía muy bien a mi marido. And he said tomorrow night at the Shivananda Center, 8:30, we're going to have a puja for Father John. Y me ha dicho que mañana a las 8:30 en el centro Shivananda vamos a tener una meditación. A puja. And I want to really dedicate this to the work. Realmente quiero dedicar este libro al trabajo And living memory of my husband. y a la memoria viva de mi marido. He was very excited when I told him that this book was going to be written. Él estaba muy contento cuando le dije que iba a escribir este libro. We were married 38 years ago. Nos casamos hace 38 años. He's an Anglican priest, a canon of the Anglican Church. Él es un cura anglicano de la iglesia anglicana. And very, very devoted to the spirit communication. Y muy dedicado a la comunicación espiritual. He used to say that in order to understand God Él decía que para entender a Dios and the other world, we have to know that spirit contact is not only real, but it is necessary. para entender a Dios y el otro mundo, que la comunicación con los espíritus no solo es necesaria, es que So just a few months ago, hace unos meses he went to the other world. pasó al otro lado, And he went consciously. se fue conscientemente. He was a university professor, Era a un, writer, a teacher, traveled all over the world. era un profesor de universidad, viajaba por todo el mundo. He used to be an advisor to the different religious groups. Él aconsejaba a diferentes grupos religiosos. And about 2 years ago, his body became weak. Hace unos meses su cuerpo se hizo débil. The day before, we were all together. El día previo estábamos todos juntos. We were getting ready to celebrate his 82nd birthday. Estábamos preparados para celebrar su cumpleaños, 82 cumpleaños. And the next morning, La mañana, he took a little walk. la mañana siguiente salió a And pasear he said, I'm tired. y Can I sit down? dijo, estoy cansado, ¿me puedo sentar? And he did this. And he took 4 breaths. Hizo esto, tomó 4 alientos And he had the most beautiful smile. y tenía la sonrisa más bonita. And that was it. Y así fue todo. No medicine, No hay ni medicinas, no ni injections, inyecciones, no hospital. ni hospitales.
He was at the Shivananda camp. Estaba en el campamento Shivananda. Of course, I miss his physical presence. Claro que echo de menos su presencia Because física, we did everything together. porque lo hacíamos todos juntos. But I can say that, thank God, I can see him and I can hear him. And you also can learn to see and hear the spirit world. Pero gracias a Dios le puedo oír, le puedo ver, y vosotros también podéis ver en el mundo espiritual. Just last week, I was in NASA because they were having a special memorial service for him. La semana pasada estuve en la NASA porque hubo un servicio en memoria de él. And there were over 50 people in the choir. Había más de 50 personas en el coro. And then they started singing some of his favorite hymns like Holy, 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 Lord God Almighty. Y empezaron a cantar una de sus canciones favoritas. And then all of a sudden, we could hear Father John's voice fill the whole cathedral. Y de pronto pudimos oír la voz del Padre John llenando todo el auditorio. It gave me a tremendous inner joy. Me dio una alegría tremenda interna. And I really want everybody to know truth. Quiero que todo el mundo sepa la verdad. I have nothing to sell, nothing to do, nothing to give. No tengo nada que vender, nada que hacer. Except the little knowledge that I have from the spiritual world. Solo dar un pequeño conocimiento que tengo del mundo espiritual. Spirit tells us many things. Los espíritus nos dicen muchas cosas. Spirit tells us how to live our life. Los espíritus nos dicen cómo vivir nuestras Spirit vidas. tells us to become aware of what are the priorities in our life. Nos dicen que nos demos cuenta de cuáles son las prioridades en nuestra vida. Spirit tells us also that everyone comes here with a goal, a purpose, and a mission. También nos dicen que todos venimos con un objetivo, con una propuesta, con una misión. Last year sometime, when I was finishing my yoga one day, El año pasado, cuando estaba terminando I heard the yoga, voice from Spirit say, oí una voz de espiritual que me dijo: wherever you go, allá donde vayas, ask people these questions. Pregunta a la gente estas preguntas. Number one, have you been invited to go to heaven? Primero, ¿has recibido una invitación para ir al cielo? Number two, if you were invited, who invited you? Who invited you? En segundo lugar, si recibiste la invitación, ¿quién te invitó? And number three, how will you get there? En tercer lugar, ¿cómo vas a llegar ahí? My husband showed us how to get there, to die consciously. Mi marido nos enseñó cómo llegar ahí, cómo morir To conscientemente, become aware of the light. para ser conscientes de la luz. And so I would like to take just a little bit of time to tell you a little bit about what's in here. What's really in here are some of my many experiences. Quiero contaros un poco lo que hay en este libro. Lo que hay pues habla sobre mis experiencias. And as I was saying, when I told Father John that Arano had approached me, he said, it's about time, and he said, would you give them this book? So I gave to Arano some of Father John's writings. Cuando le dije que Urano se había acercado a mí, él me dijo, tienes que hacer este libro, y yo les di algunos de los escritos del Padre John. Spirit tells us that if we know that life goes on after the change called death, El Espíritu nos dice que si sabemos la verdad de que hay vida después de eso que llamamos muerte, then there would be no war. entonces no habrá guerras. Because if we have to face one another, we're not going to kill one another. We're not going to have anger, jealousy, greed. Porque no nos podremos matar los unos a los otros y no habrá furia, no habrá envidia. If we know that drugs destroys the auric field, Sabemos que las drogas destruyen el campo áurico. people are not going to take drugs. La gente no va a dejar de tomar drogas. If we know that drinking alcohol brings you to the lower level, to the place where there are lost souls, people are not going to become alcoholics. Si sabemos que tomar alcohol nos lleva a niveles astrales bajos, nadie tomará alcohol. Spirit also tells us También nos dice el Espíritu that the divine light that is within us, that is the part that is eternal and is immortal. que la luz divina que hay dentro de nosotros, eso es lo que es eterno. And truly we are all on a journey. Estamos todos en un viaje And this journey can be a wonderful journey. y puede ser un viaje maravilloso. In yoga we say life is like a lila, it is like a play. En yoga decimos, la vida es como un teatro. And it really is like a play.
realmente es como una obra de teatro. So yoga tells us, why not learn to enjoy all the parts of the play? Entonces nos dice el espíritu, ¿por qué no disfrutar toda la obra de teatro? So through the practice of yoga or certain techniques in therapy, así que con el yoga y algunas terapias we can learn to become observers of the actions. podemos llegar a ser observar nuestras acciones. Or as we say in yoga, I am not the body, I am not the mind, I am Satchitananda, I am existence, knowledge and bliss absolute. Como decimos en yoga, no soy el cuerpo, no soy la mente, I am existence, knowledge and bliss absolute. soy conocimiento viviente. That's right. I am eternal, I am immortal. Soy eterna, soy inmortal. And it is only that eternal, immortal aspect that's going to keep on going. Y ese aspecto inmortal y eterno es lo que va a seguir, va a continuar. Spirit also tells us, and the great Swami Vishnu Devananda also said, when we come to earth, the earth karma is connected to our physical, biological, genetic family. También nos dice el espíritu que cuando venimos a la tierra, nuestro físico, nuestro karma está conectado a nuestro cuerpo. But our purpose, our spiritual mission is connected to the spiritual family. Nuestro propósito está conectado con la familia espiritual. And these are the people with whom you feel a special connection. Y estas son las personas con las que vosotros sentís una conexión especial. Father John, he spoke Spanish. El padre John hablaba He español, spoke Latin, he spoke Greek, hablaba latín, griego, and he's an Italian, of course, italiano, claro, German, alemán. and he never complained about anyone, never said a negative thing about anybody. Nunca se quejó de nadie, nunca criticó a nadie. He was so loving and so joy-filled to let people know that life goes on after death. Era tan cariñoso y tan lleno de alegría y le decía a la gente que había vida después de la muerte. He gave his life so that people from all religions could come together. Él dio su vida para que diferentes religiones pudiesen aunarse. And in fact, at his beautiful celebration, Esa es una magnífica celebración. can you imagine, we had the Christian bishop, the Catholic bishop, Tenemos al obispo católico, we had the Jew, al judío, we had the Muslims, el we had the musulmán, native people, los we had the nativos, Hindus, los hindúes, and they were all together. Miguel and VC were there. They were all together praising the one God. y ellos estaban allí todos adorando al mismo Dios. I do want to ask a few people to come up here Voy a pedir a algunas personas a subir because they aquí, have really been my spiritual family. porque ellos realmente han sido mi familia espiritual. And I just want to give you each a book. Quiero darles un libro a cada uno de ellos. VC, and Mighty Bisi, Maite, for you, and she has a wonderful husband and children. They're all coming this ella weekend. tiene un marido y una familia maravillosa, van a venir este fin de semana. VC and Miguel, Bisi y Miguel, they have been driving me all over Spain. They've been like a sister and brother for about 15 years. han sido como un hermano y una hermana para mí durante más And de 15 Miguel años. is a very famous flamenco dancer, and Father John loved to see him dance. Miguel es un gran bailador flamenco. And it's interesting. I want to call Mikel. Where is my ¿Dónde Mikel? estás, Miquel? Miquel. Mikel is one of my Mikel is one of my stars, my great star. He lived with me for 2.5 years and became an outstanding medium. Miquel es mi estrella, vivió conmigo durante 2 años y medio y se ha convertido en un gran medium. He has a wonderful center in San Sebastian. He travels all over. Él tiene un centro maravilloso en San Sebastián, viaja por todo España. También Carmen y Juan de Dios, por favor, venid aquí. They have been working very, very, very hard, Ellos han trabajado mucho and their beautiful daughter lives with me. Su preciosa hija vive conmigo. And I want to give you this and say thank you for all your help and your love. Quiero daros esto y daros las gracias por vuestra ayuda y vuestro amor. Marie Therese and Juanjo, También para María Teresa y Juanjo. they are really, well, the truth is,
that every year when I'm in Alicante, I do a lot in her house. Cada vez que cuando voy a Alicante hago mucho trabajo en su casa. And the first thing I do is she gives me a cup. I love crocodiles. She gives me a cup with a big crocodile. Me encantan los cocodrilos. Ella tiene para mí una taza con un cocodrilo. Que Dios te bendiga. And one more that goes No to más. Swami Omkarananda. Where are you? Swami Omkarananda. Now this is very serious. Esto es muy serio. 30 years ago, Hace 30 años we were together here. estábamos juntos aquí. And thanks to Juan Dios, Y gracias a Juan de Dios he found him. le encontró. So I want to say on behalf of Father John, he's very happy. Father John and Swami, you must have arranged this. And may the blessings of Master and Gurudev continue to be with you. De parte del Padre John. To all the others, the books are available and I'll be glad to sign them later. Para todos los demás tenéis libros ahí disponibles, estaré encantada de firmarlos después. Mighty has information about our upcoming conference this weekend. Maite tiene la información de las conferencias este fin de semana. Yes, and what can I tell you? ¿Qué os puedo decir? What do you really want to know about the spirit ¿Qué world? es lo que realmente queréis conocer sobre el mundo A espiritual? few things Spirit tells us. Hay algo que algunas cosas nos dicen los That espíritus. suicide is never the answer. El suicidio nunca es la respuesta. And I must also tell you that abortion is not the answer either. Y el aborto tampoco lo es. No. It's not the answer at all. No es para nada la Of respuesta. course, we know that at times that happens. Es verdad que a veces eso sucede. And Spirit tells us that in some cases, these aborted children would not have lived past rebirth. Y el espíritu nos dice que estos niños no habrían podido sobrevivir a mucho, habrían muerto al nacer. Very often children die when they're very young, within the first 2 years. Muchos niños mueren durante los 2 primeros años de vida. And so when the soul decides it cannot be here, it knows to go. Y cuando el alma sabe que no puede quedarse aquí, sabe cómo irse. What happens to those aborted souls? I have seen thousands. He visto miles de almas de aborto. There are spirit joy guides who take them to a special garden of rest. Hay guías que los llevan a jardines de reposo. And they stay there in a beautiful garden. Se quedan ahí en un bonito jardín. And then they're awakened. Y entonces son despertados. And they very often come to the earth. Y con mucha frecuencia vuelven a la tierra. And sometimes they remain in the spiritual world and become spirit joy guides. Y muchos de ellos se convierten en guías espirituales de la alegría. What happens to the suicide victims? We all know many who have taken their lives. ¿Qué pasa con la gente que se suicida? Very often they don't know where they are. Muchas veces ellos no saben dónde están. And they wander the earth plane. They're very close to the earth. Se quedan muy cerca de la tierra, están por ahí vagabundeando. And the truth is, very often they do not know that they are dead. Y muchas veces ocurre que no saben que están muertos. So we can help them by telling them, go to the light, go to the light. Y podemos ayudarles diciéndoles, ve hacia la luz. And we ask our guides to find their guides. Y pedimos a nuestros guías que encuentren a sus guías. And to find someone that they knew. Para que encuentren a alguien que les conocía. So that they will then be taken to a special place. Y entonces son llevados a un lugar especial. Like a special kind of spirit hospital. Una especie de hospital espiritual. And then they will awaken. Y entonces se les despierta. And then they will come very close to the earth. They will like be in an astral body very close to the earth. Entonces con su cuerpo astral se quedan muy cerca de la tierra. And let's say they took their life at age 25. They were supposed to be here until 75. Digamos que alguien se suicida a los 25 cuando se suponía que tenía que morir a los 75. So for the equivalent of about 50 earth years, they will try to get people to finish what they haven't finished. Así que durante 50 años terrestres ellos van a intentar ayudar a que la gente termine lo que se supone que tienen que hacer aquí. And then they will be able to go on to the next step. Y entonces ellos podrán pasar a la siguiente fase. You see, the good news is, as Spirit tells us, La buena noticia es que el Espíritu nos dice that the whole energy system has increased. Que todo el sistema energético se ha elevado. And because it has increased, more and more people are going to have the awareness of that inner vision.
Y por el hecho de que se ha elevado esa energía, mucha gente va a poder ver dentro del mundo espiritual. And as more and more people see into the spirit world, even for 1 second, you cannot do harm to another. Y si pudiéramos ver todos, aunque fuera un segundo dentro del mundo espiritual, nadie podría hacer daño a nadie. Yeah. There's much I want to say, but I'm going to ask Mikey if you'd like to say a few words, and then Pepe, and then we'll go into questions. Me gustaría hacer más cosas, pero creo que si Maite quiere decir algo, que hable, luego también Pepe, y luego podréis hacer preguntas. A ver, bueno, esto no estaba preparado, evidentemente, pero si Marilyn me pide que deje, aunque sea un poquito de mí por aquí, por supuesto que lo hago. Yo solamente decirle a ella que para mí, oye, yo me emociono porque la quiero mucho, igual que al padre John, que también le echo de menos hoy, aquí a Sister Leona. Llevamos, como dice ella, muchos años juntas. Y lo que... Cuando sale del corazón estas cosas pasan y a mí se me hace difícil hablar de Marilyn sin hacer uso del corazón, ¿no? Para mí, para mi familia, ha representado pues un camino de luz en una vida en la que cuando la encontré pues era bastante triste, ¿no? Y para mí es pues todo, ¿no? Si tuviera que regalarle flores como ha hecho ella hoy, pues no creo que existan todas las flores en el mundo como para agradecerle siempre todo lo que he recibido. Solamente espero que con este libro, que sé con todo el cariño que lo ha hecho, pues que cada uno de ustedes encuentre, aunque sea un poquito de luz, que les dé tanto como me ha podido dar a mí Marilyn Rossner en mi vida. Gracias, gracias Marilyn. Hola, buenas tardes. Marilyn la conozco hace unos 20 años. Y lo que puedo decir es que tengo apuntados todos los consejos. Hice 2 consultas privadas y después la pública todos los años. Desde hace casi 20 años, porque llevamos aquí en Alicante, que somos de Alicante ahora. Yo la conocí la primera vez en Madrid, en una conferencia que ella iba a Tel Aviv. Luego otra vez en Madrid con unos amigos que señala, si no lo han visto, pues va señalando a la gente diciendo pues los seres queridos del más allá que están. A mí me dijo que estaba mi madre, que lo que más me quería y siempre la ve. Pero la última vez, que fue el año pasado, no, me dijo que estaba mi madre, pero luego dijo que estaba, no se extrañé por eso, porque me va a extrañar un poco, que estaba el Santo Padre Pío, que le tengo mucha devoción. Sí, siempre le tengo a mí las obras de él y todo. Segundo, que estaba también Juan Pablo II, que tengo las obras de él, ya sabéis, que es venerable. Juan Pablo II será declarado santo no tardando mucho. Y luego otra santa curiosa, que esa me extraño más, que es Santa Teresita de Lisieux, que está. Y es que, claro, yo creo, he estado pensando que hace tiempo que leí su vida y la he leído varias veces, La historia de un alma, que es un libro maravilloso. Os aconsejo que le leáis. Y entonces, yo creo que ha sido por lo siguiente. Es muy raro lo que es real. Santa Teresita de Lisieux nadie sabe que se llamaba Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Yo en Alicante mañana me parece que se celebra la Santa Faz, que van todos con unas cañas en procesión hasta la ermita de la Santa Faz. Entonces yo llevo siempre la Santa Faz aquí. Y yo creo que es una de las cosas, estas pequeñeces parece que no tienen su significado. Y por eso apareció Santa Teresita de Lisieux. Así que no me extraña, yo he leído la vida más de mis santos, ojo, soy amigo de santos. Yo he encontrado pocos, se pueden contar así,
4. Desde el año 56 que estuve en Roma, me empeñé en contra de los santos y oye, que escasez. Y cómo cogen la tele para corruptos y toda esa gentuza, así todos los días. Bueno, pues eso, que es bueno tener algún santo al lado, o una que va hacia Santa, como era Marilyn, al mismo bebé. Y el padre John también, que le hablé muchas veces así, aunque no entendía el inglés, y hablaba. Bueno, y allí le tenemos en casa el vestido de obispo así americano, en la tarjeta que hicieron el día del funeral. Le tenemos allí junto a un Buda que tenemos en casa grande, muy bien. Bueno, pues esto es todo. Me gusta mucho que haya venido a Valencia, porque en Alicante ha ido muchos años. Y a ver, el que quiera que le haga algo estos días, que le dirija la palabra y le diga, aquí está tu abuela. Esta mañana, una que conozco yo muy bien desde niña, aquí está tu abuela. Y también conocí a la abuela, que es de Valencia. Y dijo, te dije esto y esto y esto, y la señaló todas las cosas que están pasando de la familia y lo que va a pasar. Eso si no lo habéis oído nunca en persona. Así que el que pueda, que haga una conferencia privada si la tiene, o vaya a la pública, porque aquí hoy nada más presentar el libro, pero no ha hecho ninguna señalización para ver quién está del más allá contigo, quién está contigo, quién está con... ¿Me comprendéis? Eso impresiona, ¿eh? Eso... A mí lo que más me chocó fue los santos, eso. 3 santos alrededor ya están. Bueno... Some people have asked that they would like questions, because once I started about the spirit, I never stopped. So maybe some of you have questions. Tal vez algunos de Not vosotros, personal messages, but questions. tal vez alguno de vosotros tenga alguna pregunta que hacerme. Anyone Cosas have a question personales. about the spirit world? What happens? Sí, alguna pregunta sobre el mundo espiritual. Una pregunta por aquí, por aquí, por aquí. A ver, un momentito. Please speak loudly so everybody could hear. Por favor, hablad alto y claro para que todo el mundo os oiga. Os ruego me perdonéis porque llega un poco tarde y tal vez la pregunta que voy a hacer está relacionada con el tiempo que yo no he estado aquí, pero pregunto, ¿cuál es el tema del libro que expone hoy? Bueno, sí que he hablado de eso, ya he hablado. We already answered that. Yo hago una pregunta. Marilyn, ¿qué dices del purgatorio que habla la iglesia? What do you say about the purgatory that church talks I about? would like to talk about that. That's very important. That's very important. Importante. There is a statement by Pope John Paul II. Juan Pablo II, el Papa, dijo, There is a written statement from the Vatican. Dijo del Vaticano, And this statement says esta declaración dice that heaven and hell are not places, que el cielo y el infierno no son lugares, but they are states of mind. sino estados mentales. And that is true. Heaven and hell are not places. They are states of mind, they are states of consciousness. Y eso es verdad, no son lugares, son estados de conciencia. People here on the earth are living in hell by killing, by war, by hatred, by stealing. Aquí la gente vive en el infierno, con la guerra, matándose, robando. But the truth is that when we die, Pero lo cierto es que cuando morimos, we don't go down to this hell. What is hell? no bajamos al infierno. ¿Qué es el infierno? What is purgatory? ¿Qué es el purgatorio? Purgatory can be described as the lower astral plane, the plane where there are lost souls. El purgatorio puede ser definido como el plano astral más bajo, donde están las almas perdidas. And so eventually these lost souls will find the way. Pero al final estas almas perdidas encontrarán el camino.
What's happening now is people are becoming more and more aware of truth. Lo que está pasando ahora es que cada vez hay más gente que está siendo consciente de la verdad. And the book talks about a lot of the truths given from Spirit. Y el libro habla de muchas verdades que ofrece el Espíritu. Jesus tells us, know the truth and the truth will set us free. Jesús dice, conoce la verdad y la verdad os hará libres. You know, I have worked most of my career as a university teacher and in psychiatry. He trabajado mucho en la universidad como profesora y como profesora de psiquiatría. Worked as a university professor Como profesora de universidad and as an educator in psychiatry. y educadora en psiquiatría. And I can tell you that almost all these serious psychiatric breakdowns, Y puedo deciros que muchas de las depresiones psiquiátricas that they have some connection with the fear of death. están conectadas con el miedo a la muerte And with the fear of going to an eternal hell and burning in fire. y con el miedo de ir a un infierno eterno y quemarse en las llamas, Or becoming an animal. o convertirse en un Or animal, becoming nothing. o convertirse en nada. None of that is the way it really is. Nada de eso es verdad. It is a journey going into the other world. Es un viaje hacia el otro And the lado. other world is so real to them and to us. Y el otro mundo es tan real para ellos y para nosotros. Spirit tells us we should not have any secrets, no hidden agendas. El Espíritu dice que no deberíamos tener ningún secreto, ninguna información oculta. So, you know, many people have a husband, a wife, and they have a secret lover. Hay gente que está casada y que tiene un amante secreto. It's not funny, it's very serious. Eso no es broma, es serio. Because when they go into the spirit world, Porque cuando van al mundo espiritual, they know what has happened. ellos saben lo que ha pasado. I cannot tell you how many times I have spoken with people and the spirit comes and says, I hope she doesn't find this love letter. I hope he doesn't find that. Muchas veces estoy hablando con gente y viene el Espíritu y dice, espero que ella no encuentre ese amante, no encuentre esto, no encuentre lo otro. Can you imagine when someone dies and they had 3, 4 lovers? Who's going to meet you? They're all going to come. Podéis imaginaros cuando alguien muere y tiene 3 o 4 amantes, ¿quién va a venir a buscarte? Van a venir todos. They're all going to come. But Spirit tells us we have to live every moment as if it is the only moment we have, because the truth is that is the only moment we have. Pero el Espíritu dice que tenemos que vivir cada instante, cada momento como si fuera el único que tenemos, porque es la verdad, es el único que tenemos. So the book is filled with all kinds of information like that. Así que este libro está lleno de información de este tipo. But I want to give 2 stories from the book. Pero quiero contaros 2 historias del libro. When I was in Pamplona last year, Cuando estaba en Pamplona el año pasado, with Vici and Miguel, con Bici y Miquel, a family came for me to see a baby. vino una familia para que yo viera a un bebé. And the baby had a disease called the butterfly condition. Y el bebé tenía una enfermedad que se llama enfermedad de la mariposa. And that means that the body has scars in the shape of butterflies all over. Significa que el cuerpo tenía como cicatrices en forma de mariposa por todo el cuerpo. This little baby was 8.5 months old, and it was like a 3-week-old baby. Tenía 8 meses y medio, pero parecía que tuviera 3 semanas. And the head had a huge scar in the form of a butterfly. Y en la cabeza tenía una forma enorme en forma de mariposa. Well, we were with the child and the family at the hospital. Trabajamos con la familia y el bebé en el hospital. And we were outside with them, actually. Estábamos fuera con ellos, en realidad. And then we said, it's midnight, we're going to go home. Y dijimos, es medianoche, vamos a casa. At 2 o'clock in the morning, A las 2 de la madrugada, a live butterfly una mariposa real viva flew into the room where they were staying. entró en la habitación en la que ellos estaban. And that was the exact time the child went to heaven. Y en ese exacto momento el niño murió. You don't find many butterflies in March in Pamplona. No encuentras muchas mariposas en marzo en Pamplona. Now, when my husband went, Cuando mi marido pasó al and otro we lado had that wonderful celebration, y tuvimos esta magnífica celebración, they told me, look up in the me sky. dijeron, mira el cielo. And there were 2 eagles. Había 2 águilas. One eagle came Un águila vino and one eagle left. y otra se fue. That was quite shocking. Fue bastante impresionante. But the symbol of the institute that he found 39 years ago is the eagle.
Pero es que el símbolo de la institución es... So if anyone wants to experience a puja and a meditation tomorrow night at the Shivananda Center, I don't know where it is, I don't remember 30 years ago. Así que bueno, si queréis mañana disfrutar de una sesión de yoga, de meditación, Of all fear, que nos libere de los miedos, may we remember the words of Saint Francis. recordar las palabras de San Let me be Francisco. a child of your peace. Let me be a child of your peace. Déjame ser un niño de tu paz. Let us go from fear to faith. Déjanos ir del miedo a la fe. It is the year 2013. En ese año 2013 Let us decree that we are not a victim, we are a victor in God. vamos a decretar que no somos víctimas, somos victoriosos. Spirit says 2013, 2014, 2015. El Espíritu dice 2013, 2014, 2015, All this crisis is coming to an end. esta crisis se va a terminar. Spain shall rise again. España se va a levantar otra vez. Observarlo y lo From veréis. all over the world, in every nation, among every tradition, people will stand up for the light and stand up for the truth. En todas las naciones del mundo la gente va a ver la luz y se va a levantar. And